Bueno, hoy vamos a tener una clase de soldadura también, pero diferente. Vamos a realizar o aplicar soldadura en otro tipo de repuestos. Sé de casos de colegas que están empezando o ya llevan algún tiempo reparando, ya han reparado, que tienen un problema al momento de cambiar un puerto de carga, un pin de carga. ¿Cuál es el problema? Que se les quema la tarjeta. Por ejemplo, acá hay una SUDBOARD y uno de los miedos, digámoslo así, que me dicen siempre es que ¿qué pasa si no, es que no le aplico calor directamente porque quemo la tarjeta? Me sale una burbujita en la tarjeta, se me abomba la tarjeta. Derrito, al cambiar el puerto de carga, derrito el jack de los audífonos, el conector de los audífonos. Me pasa que cambio el puerto de carga y se me quema el micrófono. Son errores comunes en diferentes tipos de SUDBOARD, que es normalmente ahora donde vienen los puertos de carga, diferentes tipos de puertos tipo C. Es que se me unen las pistas, porque son muchas pistas y se me unen. Son los casos cotidianos, algunos de los tantos que hay, que siempre me comentan, me escriben, me piden un poco de consejos sobre eso. Entonces hoy vamos a tener una clase muy interesante. Les aconsejo que se queden en toda la clase para que ustedes puedan aprender la técnica que yo recomiendo, que yo enseño. Me va súper bien, no maltrato piezas, no maltrato repuestos, trabajamos al 100% y de una manera muy rápida, muy impecable, muy limpia, ¿sí? Porque dejamos todo 100 de 100 y no tenemos ningún daño en ningún componente de su alrededor, no dañamos la tarjeta, no la quemamos. Incluso cuando los puertos de carga vienen en repuestos así, vean este puerto de carga como viene en un flexor. Entonces el miedo es, no, es que me voy a dañar el flexor, lo voy a quemar, lo voy a romper. También quiero que tengan en cuenta que estas clases las estamos realizando de manera, digámoslo así, escalonada. ¿Por qué? Ya vieron cómo podemos reparar FPCs, cualquier tipo de FPC, en flexores y en tarjetas SUDBOARD y en tarjetas principales, flexores de cámara, flexores de power, todos los tipos de FPC ya saben cómo cambiarlos, cómo repararlos, cómo hacer un reflow, cómo hacer un cambio de aleación. Ahora vamos a trabajar los puertos de carga. Vamos a ir aprendiendo de manera escalonada, que es lo que necesitan aprender. Ahora aprenderán a hacer un trabajo correcto con los puertos de carga. Luego que ya ustedes tengan la técnica correcta para hacer un cambio de puerto de carga de cualquier modelo, de cualquier repuesto, de cualquier forma, como vengan, sean en flexores, avanzamos a trabajar la tarjeta, cómo bajar blindajes, cómo cambiar un circuito, cómo hacer un revaling, pero ustedes necesitan aprenderlo de manera escalonada. Entonces hoy vamos a trabajar puertos de carga. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar estos tres repuestos, vamos a dejarlos por acá. Vamos a empezar con este, vamos a utilizar un holder para poder sujetar la SUDBOARD en la que vamos a trabajar, en la que vamos a realizar la reparación. Vamos a utilizar el cautín, vamos a utilizar la estación de calor, vamos a utilizar estaño, vamos a utilizar flux, acá sí vamos a utilizar un poco más de herramientas, vamos a utilizar una pinza como esta, vamos a utilizar estaño, acá está, vamos a utilizar flux, vamos a utilizar igualmente nuestras brochas, vamos a utilizar tal vez, muy posiblemente bueno, vamos a utilizar varias herramientas, pero que no son tan complicadas y normalmente ya como técnicos las tenemos en el taller. Vamos a sujetar la SUDBOARD en la parte que vamos a trabajar. Vamos a darle por acá, así, por ahí. Sí, pienso que ahí está bien. No. Pienso que ahí está bien. A ver. Ok, pienso que ahí está bien. Listo. Ya quedó, vean cómo quedó, ahí está. Entonces les voy a cambiar la imagen para que ustedes ya puedan ver el proceso que vamos a hacer. Ok, aquí ya están viendo el puerto de carga como tal. Vamos a poder validar las pistas. Vamos a darle con un poco más de ángulo. Vean cómo vienen las pistas, están soldadas, no hay problema. Listo. En algunos casos no sucede que al momento de conectar el celular a cargar, él conecta y desconecta, conecta y desconecta. No todo el tiempo se nos daña la SUDBOARD como tal. Cuando el repuesto es original y es difícil de encontrar y lo que conseguimos es uno genérico, mi recomendación siempre es que cuando se trate de la SUDBOARD como tal, de la lógica de carga, tratar de colocar una original, porque es muy complicado reemplazar una original por una genérica. Normalmente le faltan componentes, le faltan un montón de componentes integrados para que sea de, digámoslo así, alto rendimiento, de más rendimiento a una genérica que viene con sus conexiones básicas y ya. Entonces, siempre que sea el puerto de carga, tratar de repararlo. En este punto, muchachos, pueden ver el puerto de carga. Vamos a bajarlo, vamos a hacer cambios de aleación, vamos a volver a revivir las pistas, a darles estaño nuevo, nuevas propiedades de estaño a las pistas, y vamos a usar una técnica que ustedes la pueden aplicar en cualquier dispositivo, la pueden aplicar incluso con repuestos que vengan en el puerto de carga en un flexor, así como estos. La pueden aplicar, pueden usar esa técnica adecuadamente con cualquier cautín, cualquier estación, cualquier herramienta que tengan, sea básica, no sea tan semiprofesional, no sea profesional, lo pueden hacer.
Inicialmente lo que vamos a hacer es aplicar un poco de flux. Vean, vamos a aplicar un poco de flux acá. Poco, no vamos a aplicar mucho. No vamos a aplicar mucho. Acá. Ahí estaría bien. Y vamos a aplicar un poco acá las pistas. Así está bien. Súper bien. Ahora, mi consejo, mi técnica, mi recomendación es que ustedes antes de aplicar calor directo a la subboard hagan un cambio de aleación para que trabajen más cómodamente y no vayan a maltratar la tarjeta como tal. ¿Cómo se hace eso? Fácil, muchachos. Ustedes agarran un poco de su estaño de 183, lo aplican así como lo estoy haciendo, antes de bajar el puerto de carga, ¿no? Fíjense que esto es antes de bajar el puerto de carga. Y ustedes dirán, ¿esto para qué es? No, así no se baja el puerto de carga. Ya van a ver lo fácil y lo cómodo y lo rápido que podemos realizar un cambio de puerto de carga si hacemos un cambio de aleación antes. ¿A qué temperatura vamos a trabajar el cautín? Para este tipo de reparaciones nosotros podemos trabajar el cautín. Vamos a ponerle acá, no, vamos a trabajar el cautín acá. Lo voy a trabajar a 360. Lo voy a trabajar, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el cautín, vean, automáticamente se nos hace un cambio de aleación, vean. El estaño original que traía, que es de otra temperatura, ha sido reemplazado por este estaño que vamos a utilizar, es mucho más bajo, 183, nos da una comodidad muy buena para poder realizar un mejor trabajo, más cómodo sin dañar la subboard, que es lo que no se quiere, que es lo que queremos, perdón, que no se dañe la subboard, que no se nos queme, vean. Acá realizamos el cambio. Acá le damos aquí y ya realizamos el cambio de aleación. Súper bien. Ahí ya está. Vean. Listo. Ya hicimos un proceso que nos va a ayudar en todo el resto del trabajo. Nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos aplicar un poquito más de flux porque vamos a proteger esta zona. Vamos a realizar una reparación completa. Entonces aplicamos acá más flux. Así está bien. Ahora, ¿cuánto vamos a usar? ¿Qué temperatura vamos a trabajar? Recuerden que tenemos estaño de 183. ¿Cuánto podemos usar? Vamos a usar esta. Vamos a usar 350 por 40 de aire. Vamos a usar 350, igual que, listo. 350 por 40 de aire. A esa temperatura podemos usar la estación de calor. Listo, entonces ya tenemos la temperatura que vamos a usar. Vean, vamos a acercar al puerto de carga directamente. Ya saben que siempre aconsejo que sea en rotación y que sea circular. ¿Vieron el estaño? ¿Vieron que ya el estaño cambió? Miren, miren, miren cómo está, miren, miren. Ahora simplemente es de hacer esto y vean lo rápido que yo puedo bajar un puerto de carga. ¿Cuánto me tardé, muchachos? Si ustedes alcanzaron a contar, me tardé menos de 15 segundos bajando ese puerto de carga. Ya les voy a mostrar acá cómo quedó. Vean. Voy a mostrarles acá cómo quedó. Vean. Vean cómo quedó el puerto de carga, miren. No se derritió en ningún momento, se deformó. No tuvimos que arrancar pistas. Bajó bastante bien. Vean, detállenlo. Bajó bastante bien. Vean todos los pines, todas las pistas. No deformamos, en ningún momento deformamos la base ni la subboard. No la dañamos, no la maltratamos. Se bajó al 100%. Vamos a limpiar la zona. Un poco de isopropílico, no abusen. Eso no es necesario. Un poco de isopropílico. Vamos a usar esta herramienta para quitar este sello de garantía que trae este repuesto, para poder tener acá más visual en esta área. Acá, correcto, así. Bueno, se me soltó del holder, vamos a volver a cuadrar, como dice. Ahí. Quitamos ese sello, súper bien. Ahora sí vamos a limpiar esa zona. Perfecto, vamos a limpiar todo lo que es el exceso. Vamos a cambiar acá un momento de posición esto porque ya me está dando problemas. Ok, ahí sí ya fijo. Muy bien. Vean cómo quedó. Vean cómo quedó. Rápido, no dañamos el puerto de carga. Acá lo tenemos. ¿Vieron cómo bajó?
Si no hubiésemos aplicado un cambio de aleación antes, ese es uno de los errores que cometen casi que la mayoría de los colegas, que ellos no hacen un cambio de aleación y aplican más tiempo el calor porque el estaño que viene original es de más temperatura, entonces amerita más tiempo. Esto es una subboard, normalmente donde vienen los puertos de carga es una tarjeta bastante delgada y si la estresamos con temperatura la vamos a bombar y se nos va a dañar. Por eso es que desoldamos los puertos de los micrófonos, por eso es que dañamos este jack de audífonos que es plástico. Vean que no se maltrató en nada, miren, no se maltrató para nada. Un trabajo súper rápido y limpio. Ahora vamos a cambiar la aleación a las pistas y vamos a volver a montarlo. Vamos a aplicar, bueno, no apliquemos flux, sino vamos a aplicar el estaño de una vez. Ya limpiamos allí, no necesitamos aplicar el flux. Vamos a hacer lo siguiente, un poquito de estaño acá en las pistas, entre las pistas, como para crearles nuevas propiedades de estaño. Esto un poquito más. Ok, ahí está bien. Súper, súper. Perfecto. Ahora vamos a usar el cautín a la misma temperatura que estamos trabajando. No hay ningún problema porque es un paso muy rápido. Vamos a hacer un paso muy rápido del cautín por allí. Vean. Lo pasamos así. Y revivimos las pistas nuevamente con una nueva temperatura en estaño. Perfecto, perfecto. Vean, perfecto. Listo. Eso ya quedó bien. Vamos a aplicarle un poco de isopropílico para realizar la limpieza. La brochita. Listo. Perfecto. Vean cómo nos quedó. Un cambio de aleación perfecto. Ahora vamos a colocar el puerto de carga. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil y sencillo. Ya estamos trabajando en un estaño más de menos temperatura, más fácil de trabajar. Entonces, en la instalación del puerto de carga, volverlo a soldar es mucho más práctico. Vamos a ocupar la misma temperatura que estamos trabajando. Bueno, antes de, le aplicamos un poquito de flux. Así. Acá. Ahí. ¿Qué hacemos, muchachos? Precalentamos la zona. Vean lo rápido que es precalentar este estaño, vean. Es más, ustedes pueden contar, son segundos, vean. Segundos y el estaño ya está listo, miren, miren, miren. Ya está listo el estaño, en segundos. ¿Qué hacemos? Vean, precalentamos y llevamos el puerto de carga allí. ¿Dónde va? Miren, lo bajamos. Fijamos que quede bien. En sus bases, lo podemos estar corriendo para que se fije. Y ya. Vamos a alinearlo un poco más. Acá. Ok, ahí, pero más hacia acá. Ok, ahí. Vean. Tal cual. Le damos un poquito de presión con la pinza. Dejamos que el estaño cambie, seque. Un poquito más y ya quedó. Ahí ya quedó. Dejamos que se enfríe con temperatura ambiente, por lo que la subboard agarró temperatura, entonces si le aplicamos isopropílico se puede abombar. Dejémosla un poco con temperatura ambiente, que enfríe, y ya vamos a revisar. Vean las pistas como quedaron. Vamos a darle un poco más de enfoque. Acá, vean. Todas quedaron soldadas. Las bases quedaron bastante bien soldadas. Quedó, miren, pueden ver acá que quedó bien sujetado. Listo, perfecto. Ya está bien, vamos a limpiarlo. Le aplicamos un buen de isopropílico y aprovechamos y limpiamos. Limpiamos el exceso. Perfecto, aquí. Limpiamos el exceso. Vean cómo quedó. No lo maltratamos, no lo quemamos, no lo deformamos. Le dimos un trabajo súper bien. Quedó un puerto de carga bastante bien instalado. Rápido y fácil. Si ustedes hacen esto de una manera más rápida, más directa, muchachos, ustedes no tardan media hora cambiando un puerto de carga de estos usando una técnica así. Ay, aquí había parte del sello. Okay. No tardan, ustedes no duran media hora cambiando un puerto de carga de estos. Bastante bien. Vamos a verle las pistas, vean los pines. Allí se pueden ver que quedaron todos soldados correctamente. Miren, todos quedaron soldados correctamente. Déjame ver si lo puedo enfocar mejor. Vean, todos quedaron soldados correctamente. No hubo uno que quedara torcido, que quedara desalineado, que no quedara soldado. Si lo vemos por la parte de abajo, vean cómo quedó la parte de abajo. Miren. Vean la parte de abajo cómo quedó. Vean.
Es más, trabajamos también, desen cuenta de esto, trabajamos también, que este sello ni siquiera se movió. Vean, ni siquiera se movió. Miren, aquí hay una resistencia, debajo está el sello, miren. El sello ni siquiera se movió, ni siquiera se maltrató, ni siquiera se dañó. Trabajamos también que ni siquiera se filtró isopropílico por este orificio, acá. Eso es porque no estresamos la tarjeta. Hicimos una reparación rápida con recomendaciones muy adecuadas, con procesos bastante aplicables a cualquier tipo de subboard. Vean lo grueso de esta subboard. Vean lo grueso que es, vean. Miren. Es demasiado delgado, mire. Es demasiado delgado, muchachos. Entonces no podemos estresar la temperatura. Vean el puerto de carga que no nos quedó, no se deformó internamente. Veanlo. Así pudimos cambiar un puerto de carga de manera práctica y rápida de este estilo de puerto de carga. Ahora vamos a trabajar otro que es un poco más complicado. Vean esta otra subboard, vean este otro tipo de puertos de carga como viene. Diferente. ¿Por qué le digo que es un poco más complicado? Tal vez tiene más riesgo. Primero porque vean toda la parte interna del puerto de carga como está expuesta. La podemos derretir rápidamente, fácilmente. A diferencia de esta, vean. Vean la diferencia de esta. Vean este. No todos los puertos de carga tipo C son iguales, como anteriormente que manejábamos el modelo 8520 que servía prácticamente universal para Huawei, ZTE, Alcatel, bueno, incluso para tablets, para consolas, para controles que vienen recargables, que son universales. Para toda esa referencia usábamos ese tipo de puerto. Habían otros que trabajamos con el modelo de puerto de carga 9320, 9360, 9300. Prácticamente un solo puerto se le puede instalar a un montón de referencias de teléfonos. Estas vienen diferentes, casi que viene su puerto de carga en tipo C específico. Vamos a hacer lo mismo, vamos a fijarlo en una parte. Este sí lo podemos trabajar así, creería yo, seguro, muy bien. Ahí nos quedó súper sujeto. Aplicamos un poco de isopropílico para levantar ese sello, mucho más rápido, más fácil, porque él se humedece y suelta solo prácticamente, vean. Bueno, acá se rompió, pero igual él suelta fácilmente. Bien. Siempre que tengan estos sellos por allí, aplíquenles isopropílico, que con eso los podemos bajar bastante bien. Vamos a quitarlo todo de acá para poder observar bien el puerto de carga. Listo. Ahí ya quedó. Ya quedó bien. Vamos a quitar eso. Súper bien. Ahora sí pueden ver todo el puerto de carga. ¿Qué hacemos? Lo mismo, muchachos. Hacemos lo mismo. Aplicamos la técnica de cambio de aleación. Y acá es muchísimo más importante. O sea, en este tipo de puerto de carga aplicar cambio de aleación es como una regla. O sea, una regla. Si no aplicamos eso, no podemos hacer nada. O sea, vamos a maltratar mucho este puerto de carga. Y por eso es que tengo muchos colegas que me dicen, no, pero es que ese puerto de carga no me gusta cambiarlo porque lo quemo. Prefiero comprar la lógica de carga completa y la instalo. Cada quien con sus trabajos, ¿no? Pero para todo hay una técnica. Todo se puede reparar, muchachos. Cuando las cosas no se pueden reparar, nosotros sabemos como técnicos que no se pueden reparar. Pero un puerto de carga, claro que sí. Incluso cuando las pistas están todas dañadas, cuando las pistas se nos dañan, se nos pierden las pistas, ¿qué hacemos? Las reconstruimos, hacemos jumpers, hacemos varias cositas, varias técnicas allí y las recuperamos. Me interesa que tenga bastante contacto con un nuevo estaño, porque este puerto de carga es mucho más delicado. Entonces no importa, igualmente estamos cobrando por el servicio, entonces no importa si tenemos que aplicar un poco más de estaño en este que en el anterior. Vamos a usar el cautín a la misma temperatura. A la misma temperatura usamos el cautín y vean. Vamos a realizar el cambio. Muy bien. Aquí ya empezó, súper, súper, súper. Vean, ya tenemos buena aleación allí. Empezamos por acá, vean. Este punto es muy pequeño. Donde está soldada esta base es muy pequeño. Tenemos que dejar que el estaño llegue bastante bien. Ahí está bastante bien. Porque es una zona muy pequeña. Entonces sí o sí hay que trabajarlo allí bastante bien. Listo, por acá. Vamos a darle un toque aquí. Eso era lo que quería. ¿Vieron? Súper bien. Si ustedes se dieron cuenta, este puerto de carga trabaja con la base, hace contacto a una de las pistas. Esta es la base que lo sostiene y hace contacto con la pista que le sigue. ¿Notaron ese detalle? Puede que sea un contacto a tierra, un polo negativo, entonces va a hacer ese contacto. Listo acá. Vamos a girarlo un poco para tener mejor posición. Vamos ahora con esta base, vean, súper rápido, súper bien. Vamos a terminar esta base, súper rápido, súper bien. Perfecto. Listo. Ahora vamos a aplicar un poco más de flux. ¿Listo? Acá. Porque vamos a proteger el puerto de carga, vamos a proteger las pistas. Aplicamos un poco más de flux. Un poco más de flux acá. Listo. Ahí está súper bien. Vamos a usar la misma temperatura en esta herramienta que usamos anteriormente. Con un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque no la vamos a aplicar fija en un solo lado. Vamos a darle rotación un poco más rápida
en todos los alrededores del puerto. Vean el estaño ya está listo. Entonces yo lo que hago es tocar, listo, bien, 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 vamos bien, súper bien, ya lo bajamos. Ya bajamos el puerto de carga, rápido y fácil. Se me soltó de acá, vamos a volver a sujetar, ok, ahí. Dejamos que enfríe, vean el puerto de carga, ya les voy a mostrar, miren. No se deformó, no dañamos una pista, lo bajamos rápido, 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 vean. Vamos a aplicar isopropílico, moderadamente, no exageradamente, porque eso puede ser uno de los motivos por el cual se les dañan los micrófonos, filtran demasiado isopropílico y como estamos trabajando la parte, digámoslo así, la contracara de donde va el micrófono, entonces se nos puede filtrar. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Vean cómo quedaron las pistas. No maltratamos ninguna. Vean el puerto de carga. No se quemó por ningún lado. Vamos a girarlo acá para que lo puedan ver bien. A ver. Vean este lado. No se dañó, no se deformó. Quedó súper bien. Ahora vamos a hacer nuevamente el cambio de aleación en las pistas. Lo que hicimos ahorita. Vamos a recuperar el estaño en esas pistas. Ponerle una nueva temperatura para que pueda quedar mejor. Bueno, más rápido soldar las pistas. Vean así, eso no es tampoco mucho. Acá, vamos a aplicarle acá. Listo, por acá. Vamos a usar el cautín a la misma temperatura que lo estamos trabajando. No le vamos a exagerar más temperatura ni nada de eso. A la misma temperatura. Vamos a ser muy cuidadosos. Acá, súper. Acá, 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 vean. Eso es rápido, muchachos, vean. Vean. No se nos unen, no tienen por qué unirse. Todas quedan súper bien, miren todas. Ya hicimos el cambio de aleación. Ahí ya están listas. Volvemos a limpiar. Limpiamos nuevamente, rápidamente, vean. Vean cómo nos quedó, qué chulada, vean cómo nos quedó eso. Eso quedó hermoso, vean. Ya está listo, ya pudimos recuperar las pistas, desmontamos, vamos a volver a montar el mismo puerto, sin ningún problema, ya van a ver cómo se va a montar súper rápido. Vamos a aplicar flux, un poco más moderadamente el flux acá, no tan exagerado. Listo, para proteger esa zona. Aplicamos la misma temperatura, usamos la misma técnica. Ya van a ver, precalentamiento, precalentamiento, vean que eso es de una, miren el estaño ya como está. Vean, si yo toco acá, vean, miren el estaño, ¿vieron? Entonces no hay que exagerar con la temperatura, es muy rápido. Vamos ahora que lo tenemos ahí, vamos a fijar el puerto de carga para poder instalarlo rápidamente, vean. Y no tengo la boquilla de la pistola directamente allí, yo lo que hago es moderarla, miren, de este lado para que me pueda bajar más, listo, ya calzó, listo. Yo creería que lo corro solo un poquitín hacia atrás, muy bien, un poquitín hacia acá. Y ahí ya quedó. Retiro la boquilla, dejo que enfríe. Pueden ver cómo cambia ahorita el estaño. Dejo que enfríe, listo, miren, ahí ya el estaño hizo su trabajo. Ahí ya quedó. Vamos a observar, dar una observación visual de cómo nos quedó. Y siento que hay que correr un poco más hacia acá. Lo podemos hacer ahí mismo. Aprovechamos que está caliente. Aprovechamos que todavía tiene su temperatura, vean. Lo que hago es correrlo. Ahí. Presiono, retiro. Espero que el estaño haga su trabajo. Notamos como el estaño cambia. Porque se endurece, listo, ya quedó bien. Ahí ya podemos retirar la pinza. Notamos. Y vean cómo nos quedaron delineadas ahora. Estaban un poquito corridas, lo alineamos. No maltratamos el puerto de carga. Dejamos que enfríe con temperatura ambiente. Y le damos su limpieza y vamos a observar cómo nos quedó esta instalación. Ya enfrió, vamos a aplicarle isopropílico. Bien limpio, bien limpio. Y vamos a observar. Vamos a fijarlo para que se pueda observar desde el holder. Acá nos faltó secar, creo que nos faltó secar, o tal vez limpiar, vamos a ver a secar, vean. Vamos a que observen los pines. Vamos a observar cómo nos quedó, lo voy a soltar acá del holder para que puedan observar cómo nos quedó, vean, ahí pueden notar los pines.
Todos están soldados, todos. Todos están soldados como deben estar, miren, todos. Vean cómo quedó, no se deformó, no se maltrató. Vean cómo quedó, vamos a observarlo desde acá, vean. No hubo ninguna deformación, no se nos cayeron componentes. Vean esas resistencias pequeñas que están en las esquinas, y ahí están. Vamos a ver acá, no hubo maltrato, vean, no hubo maltrato. Vamos a ver acá, vean. Perfecto, esto fue perfecto, vean el micrófono. No hubo maltrato en el micrófono, súper bien, todo está bien. Todo quedó súper bien soldado. Vean. Entonces, muchachos, de esta manera nosotros pudimos cambiar dos puertos de carga tipo C de diferentes estilos, diferentes modelos, sin ninguna complicación, sin ningún problema. Bastante rápido, bastante práctico. ¿Cuál es la clave de esta técnica? Hacer cambio de aleación. Esa es la clave. Eso es lo único importante en iniciando cambiando el puerto de carga. Eso es, el realizar cambio de aleación es lo que nos va a garantizar que el trabajo quede 100 de 100, que el trabajo sea rápido y que el trabajo sea práctico. Para nosotros como técnicos sea más cómodo, porque vieron lo rápido que se desmonta el puerto de carga en menos de 15 segundos. Pero si nosotros no hacemos el cambio de aleación entonces vamos a tardar más y vamos a correr más riesgo. Listo. Puede parecer un poco más, digámoslo así, tedioso. Ay, no, qué molestia ir a hacer un cambio de aleación mientras yo lo bajo. O es mucho más fácil ir a comprar el repuesto y montarlo. Pero estamos trabajando en un ejemplo donde las lógicas o las SUSBAR son originales y lo que encontramos a la mano para la reparación rápidamente son genéricas. Yo siempre voy a preferir que ustedes cambien el puerto de carga, lo que hicimos, antes de que cambien una pieza original por una genérica. Siempre, siempre. Ya cuando hay que cambiar la SUSBAR porque ya no sirve es otra cosa. Pero mientras le podamos dar solución y mantener la pieza original, muchachos, es una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar. ¿Vieron? Entonces, muy fácil y muy rápido la técnica para poder cambiar puertos de carga. Y esto les va a funcionar en cualquier modelo, en cualquier diseño, muchachos, en cualquier dispositivo, cualquier puerto de carga. Créanme que les va a funcionar. El primer paso es realizar cambio de aleación en las bases. En las bases, donde va sujeto, allí hacemos el cambio de aleación. Es lo más importante. Ya después solo es bajar puerto de carga, limpiarle aleación en las pistas, precalentamiento, montar el puerto de carga, validar que quede bien. A veces una pista queda suelta, con la punta del cautín las vamos a retocar. Listo, ya les voy a mostrar el ejemplo en este. Vamos a hacer ahora el ejemplo cuando las pistas se nos unen. Les voy a cambiar acá para que puedan ver nuevamente. Listo, vamos a bajar un poco para tener un poco más de visual. Ahí, sí, ahí ven bien, listo, está súper bien. Vamos a suponer, muchachos, que las pistas bueno, tenemos que retocar las pistas, ¿sí? Porque las pistas quedaron desoldadas, entonces le falta fuerza. Hay dos opciones, ¿sí? Para hacer este trabajo. Trabajamos el cautín a la misma temperatura. No va a haber ningún problema. A la misma temperatura lo trabajamos. Les recomiendo aplicar un poco de flux. No mucho, no exagerado, solo un poquito. Así puede ser, perfecto. Pueden hacer lo siguiente, ¿sí? Yo lo hago. Estañan la punta del cautín. Y ustedes notan que la punta del cautín quede, o sea, visualmente quede con estaño. Vamos a acercarlo para que puedan ver. Vean, ahí está, de esta manera, así. Y esta punta es especial, o sea, una de mis favoritas para trabajar puertos de carga. Porque vean, yo lo que hago es que lo acerco a las pistas, miren. Y ahí ya quedó. ¿Vieron el cambio de la pista? Miren, miren esta. ¿Vieron? Miren esta. Ahí está, súper bien. Vean esta. Perfecta, vean esta. Súper. Vean, listo. Miren. Listo, súper. Súper bien, vean. De esta manera reforzamos las pistas, porque puede que alguna quede falto de soldar, quede un poco desoldada, ¿sí? Entonces al momento de conectar el cargador, pues esto va a ocasionar de que ella se desolde por completo, se despegue y nos ocasione cualquier intermitencia en la carga. Pero mire, así, tal cual, ustedes van a poder reforzar nuevamente las pistas con el cautín. No se les van a unir ninguna. Vean el trabajo como lo hacen, cómo quedan. Ahora lo que hacemos es limpiar. Vamos a limpiarla y vamos a observar cómo nos quedaron. Por eso es que es súper recomendable tener un buen cautín, muchachos. Mayormente con este tipo de puntas, tipo K. Vean las pistas, miren. Vean cómo quedaron. Súper geniales, o sea, perfectas. Vean los pines, miren. Perfectos. Ahí no hay ni uno que se vaya a desoldar. Quedaron perfectos. Una técnica rápida, práctica, no hay ningún complique, no nos vamos a dañar la SUSBAR, no vamos a arriesgar nada. Simplemente teniendo pues las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado. Recuerden siempre, muchachos, que hasta para cambiar una batería hay que tener conocimiento adecuado. ¿Sí? Hasta para hacerlo hay que tener conocimiento adecuado. He conocido colegas y alumnos que han destapado el celular
desconectan la pantalla sin desconectar la batería y después el teléfono no les da imagen, se le hizo una línea, un corto en la línea de backlight o se le fue un corto directamente al display. Y después, no, pero yo solo lo desconecté. No tenían el conocimiento correcto. Cuando se destapa un celular, lo primero que se desconecta es la batería. Lo primero que se desconecta es la batería. Y lo último que se conecta cuando se arma es la batería. Desarmándolo es lo primero, armándolo es lo último. Si ni siquiera tienen en cuenta ese paso, ese pequeño paso, hacen un daño. Entonces todo en el servicio técnico, muchachos, tiene una guía, tiene un porqué, tiene un manual instructivo, como yo les llamo. Vean esto. Puerto de carga perfecto, muchachos, rápido y sencillo. Practíquenlo en sus talleres. Espero que esta clase les sirva para que refuercen un poco más la técnica de cambiar puertos de carga, para que pierdan el miedo de cambiar el puerto de carga, para que puedan trabajar cualquier pieza que traiga un puerto de carga, la puedan trabajar sin ningún problema, sin ningún miedo, con bastante seguridad. Ahora, muchachos, ya lo hicimos en dos, en esta, lo hicimos en esta. ¿Qué tal en un puerto de carga que viene en un flexor plástico? ¿Les ha llegado algún momento un puerto de carga que viene en un flexor plástico? Vamos a ver cómo nos quedaría usando la misma técnica. Voy a sujetar el puerto de carga en el holder, pero esto sí me toca sujetarlo de una manera diferente, porque viene en un flexor y es muy diferente a cómo, vamos a ver si lo podemos usar tal vez acá. Ahí creería que ahí nos permitirá trabajar. Vean cómo lo tuve que sujetar. Este holder me gusta porque viene para todo, vean, incluso trae hasta para los circuitos. Mire, este panel de acá es para los circuitos y aquí está el otro. Vean, tiene corrosión en las pistas, miren. Tiene corrosión. Tiene pasta térmica, o bueno, máscara UV, que nos va a dificultar el ingresar al puerto de carga, vean. Nos va a dificultar ingresar al puerto de carga. ¿Cómo bajarían ustedes esto? ¿Cómo lo haría yo? Vamos a usar la técnica que nosotros usamos. Un poco de flux. A mí me gusta usar el flux para todo, muchachos, y más para este tipo de reparaciones. Vamos a tratar de ingresar con el cautín, a ver cómo nos va con el cautín. Puede que esa máscara UV sea un poco más fácil de retirar, de remover. Entonces, usando el cautín sobre ella, va a despegar un poco, va a ser un poco más fácil. Vamos a ver cómo nos ha ido. Ingresamos acá. No, todavía. Pero ya rompió. Ya este lado rompió. Vean, ya este lado rompió. Vamos acá. Vean, perfecto, está rompiendo. Le pasamos el cautín sobre la máscara UV, sobre la máscara UV. Visualmente puedo ver cómo se está diluyendo. Miren, 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 eso es máscara UV, miren. Ya diluyó. Vean, esto es máscara UV, con mucho cuidado, sin ejercer mucha fuerza, mucha presión. Solo la dejo encima. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Listo, perfecto. Aquí ya, vean cómo ya quitó, ¿sí vieron? Solita, miren, miren, solita, con paciencia. Vean, súper bien, súper bien. Miren, con paciencia ella sola hace trabajo. Perfecto, acá ya. Recuerden que estamos trabajando en un flexor. Vamos ahora a ver con esta herramientilla cómo nos fue si separamos algo de la máscara. Sí, vean, ya está quitando, ya cortó aquí. Vean ya cómo cortó aquí. Muy bien, ya cortó aquí. Ya cortó. Ok. Ya puedo sentir acá las pistas como tal, sin este protector. Vean cómo salió. Aunque está todavía bastante fija, ya salió un buen de la máscara. Vamos a aplicar nuevamente. Temperatura con el cautín. Mira, listo, listo, miren, miren. Listo, acá. Nos falta este pedacito y terminamos, vean. Este pedacito de acá. Vean. Limpiamos. ¿Por qué les recomiendo que se tarden un poco más haciéndolo con cautín? ¿Cuál es el afán? Si estamos reparando, ¿cuál es el afán? Tárdense un poco más, no hay ningún problema, pero no dañen el flexor. En caso de que ustedes no puedan conseguir el repuesto, tengan que reparar este repuesto como tal, no dañen el flexor. Tómense el tiempo que necesiten para hacerlo. Vamos a limpiar ahora. Vamos a pasarle brochita. Y vean.
Retiramos la máscara. Vamos ahora a asegurarnos. Miren, aquí ya no hay, y si hay, ya no había. Esto que está acá, entre las pistas. Bien. Vamos a ingresar entre las pistas. Acá, listo. Vamos a aplicar ahora flux y vamos a volver a dar otra ronda. Flux, nuevamente. Limpiamos bien el cautín. Y ahora vamos a terminar de quitar esa máscara que quedó allí. Aquí. Que quedó entre las pistas, vean. Vieron, miren cómo se sube la máscara ya fundida, derretida, vean. Miren. La logramos retirar toda para poder trabajar mucho mejor, miren. ¿Vieron? Esto es un buen trabajo, muchachos, no es un trabajo afanado, no es un trabajo apresurado, no es un trabajo que nosotros vayamos a entregar mal hecho, es un trabajo que lleva su tiempo. Vamos a limpiar ahora rápidamente, isopropílico, limpiamos y ya podemos ver las pistas como tal, ya las podemos ver. Que esta parte de acá negrita se nos quitó el color, no se preocupen que eso se cae incluso hasta con isopropílico y la brocha, vean. Eso está pintado, pero no hemos dañado el flex, miren, miren, si yo le paso la brocha lo quito, eso es pintura. Vean. Entonces, ¿la intención cuál es? La intención es poder descubrir las pistas. La intención es poder llegar a las pistas y quitarles todo el protector que tiene para poder trabajarlas. Vamos a ver acá, vean. Aquí ya están todas descubiertas, ya no hay. Ahora vamos a observar qué es lo que sucedió con la pista que estaba quemada. Ah, no, esa pista viene así. Viene así, diferente a las otras, viene hacia abajo. Es muy diferente. Vean. Listo, ya entonces tenemos las pistas descubiertas. ¿Por qué me tardé un poco más? Porque les quería mostrar cómo se hacía con el cautín. Porque si ustedes le aplican calor directamente, esto es una base plástica. Esto es una base plástica. ¿A dónde le van a aplicar el calor? Vamos a voltearlo. Esto es una base metálica. Normalmente habría que despegar esta capa de acá, que va soldada, desoldarla para soltar el puerto de carga desde acá. Es lo que se haría normalmente, pero es bastante riesgoso el desoldar esta capa que está acá para sacar el puerto de carga. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros desoldamos este puerto de carga, muchachos? ¿Cómo lo bajamos de esta base? ¿Cómo podemos hacerlo? Tengo colegas conocidos que acá cometen un error grave, lo bajan con calor desde arriba, funden la base plástica. Esto tiene una cobertura plástica, un protector plástico. Muchas veces con el cautín, empiezan con el cautín y lo que hacen es cometer un error porque lo que hacen es quemarlo directamente, lo queman. Con el cautín lo queman. Entonces les voy a mostrar para que ustedes tengan esta técnica de cómo se desolda un puerto de carga en un flexor que viene de este estilo. Fácil, práctico y muy sencillo. Les voy a cambiar la imagen para que ustedes puedan tenerla visual. Sí o sí hay que organizarlo en el holder, vean, lo ponemos así, de esta manera. Y lo vamos a bajar de abajo, por la parte de abajo, por la otra cara. ¿Le vamos a aplicar calor? No le vamos a aplicar calor. Vean lo que vamos a hacer, muchachos. Les aconsejo aplicar un poquito de flux, ¿sí?, por alrededor para que él se filtre, se vaya a filtrar. Así está bien. El cautín a la misma temperatura que lo hemos estado trabajando, 360. No abusemos. Y vean lo que va a tardar. Esto es muy rápido. Con la pinza sujeto una esquina, vean, coloco el cautín en la mitad, así, vean el flux, cuando el flux se filtra todo, ya yo lo que hago es moverlo, correrlo por encima, vean, aquí ya sentí que soltó, falta este lado, acá, falta un poquitín, falta acá un poquito. Vean, le doy así, acá, acá, bien, bien, para que desolde bien.
Listo. Así bajamos este flexor de este puerto de carga. Así lo cambiamos, muchachos. Vean. No se nos vino ninguna pista. Miren. ¿Cómo la vieron? ¿Ya ustedes sabían que este tipo de puertos de carga se desoldaba así? Déjenme ahí un comentario si ya lo sabían. Ahora, ¿qué hacemos? El trabajo es bastante práctico, un poquito más de flux. Vamos a limpiar, bueno, vamos a limpiar primero, no aplicamos más flux, lo aplicamos ahorita, vamos a limpiar para poder observar bien la zona. Todas las pistas excelentes. Un poquito más de isopropílico. Acá. Súper bien. Vamos a usar estaño nuevamente. Para hacer el cambio de aleación. El cautín a la misma temperatura que lo hemos estado trabajando en toda la clase, sin dañar el plástico, muy bien calculado dónde lo vamos a colocar. Le damos vida a aleación, perfecto. Igualmente acá, súper bien. Ahora vamos por las pistas, vamos a ver si me va mejor así. Ok. Súper bien. Vamos ahora a limpiar nuevamente. Vean eso, vean esa chulada. Vean eso. Bueno, se nos cayó acá la goma que trae acá protectora, pero esa es fácil de colocar. Ojo que se me soltó el holder, pero ahí está otra vez. Limpiamos. Vean. De esta manera pudimos reparar ese puerto de carga porque traía una pista sulfatada. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo en el flexor. Vamos a colocar el flexor acá rápidamente para poder trabajarlo. Lo que hacemos es que aplicamos estaño sobre las pistas. Miren. Ahí. Cautín a la misma temperatura. Acá. ¿Listo? Esta. Lista. Esta y esta. Listo. Eso fue. No hubo más trabajo. Ahí ya fue. Limpiamos. Acá. Limpiamos bien. Perfecto. Listo, vean. Esa zona de trabajo está súper perfecta. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos a instalarlo. Acá está. Lo que hacemos es colocar un poco de flux, sin exagerar, puede ser acá, un poco de flux acá, en las pisticas, ahí. Lo que hacemos es, calculamos la base, ¿sí? La cuadramos, miren, tiene una guía, ahí, perfectamente ahí. Vamos a usar la pinza, déjame la agarro con esta mano. Vamos a usar la pinza, pero vamos a cuadrarla mejor. A ver, ahí. Listo, ahí ya quedó, él trae su guía cómo lo debemos colocar. ¿Y qué hacemos? El cautín, ¿cómo lo estamos manejando? De este lado primeramente, vean cómo sale el flux. El flux nos avisa, miren, el flux nos avisa. Acá ya quedó. Soltamos. Ahora sujetamos de acá porque vamos a soldar esta parte. Colocamos. Muy bien. Listo, vemos que ya está saliendo su humo. Lo dejamos allí. Dejamos que enfríe. Como es una lámina, entonces se transmite la transferencia de calores, se va a sostener un poco más, entonces le damos un poco más de fuerza con la pinza para que se sujete. Y ahí ya quedó. Ahora lo que hacemos es voltear para ver cómo nos quedaron las pistas alineadas. Vean. Ahí lo podemos soldar y vean las bases como quedaron internamente, miren. Quedaron donde van. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ya en este punto? Vamos a reforzar, como les enseñé hace un momento, las pistas de un puerto de carga. Ahí las tenemos súper bien. ¿Cómo las reforzamos? Un poquito de flux. El cautín a la misma temperatura. Estañamos un poquito la punta del cautín. Vean. Así. Sujetamos. Y vamos a reforzar la soldadura de la pista. Acá.
reforzamos esta, acá, reforzamos esta, vamos ahora acá, listo, perfecta, ok, esta, perfecta, 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 listo. Ahora vamos a verificar que hayan quedado bien sujetas, bien soldadas. Usamos una herramienta como esta para darle movimiento a la pista. Sujeta, sujeta, está bien soldada. Esta, no, está bien soldada y bien soldada. Limpiamos, vamos a darle limpieza. Listo. Listo. Vean esas pistas, muchachos, miren, miren cómo quedan. Miren esos pines soldados. Miren. Miren. De esta manera cambiamos el puerto de carga de un flexor. Interesante, ¿no? Para los que no conocían cómo se cambia un puerto de carga de un flexor, estoy seguro que esto les va a parecer súper interesante, porque normalmente conocemos es el cambio de puertos de carga así, puertos de carga así, puertos de carga ya directamente en una tarjeta principal, pero en un flexor como estos es muy difícil a veces de poder saber cómo los cambiamos. Y vieron que sin maltratar el flexor, simplemente teniendo un conocimiento adecuado, muchachos, si ustedes no saben que este tipo de puertos de carga se cambian es por abajo y no por arriba, lo van a maltratar, lo van a dañar y lo van a volver una nada. Entonces espero que aprovechen mucho esta clase, practiquen, porque en sus talleres pueden tener de estos tipos de flexores, practiquen, perfeccionen la técnica que ustedes tienen, a ver cómo les sale, cómo les va, úsenla porque les va a traer bastante beneficio a sus reparaciones y a sus talleres. No olviden, muchachos, que ustedes hacen parte de una plataforma de soporte. No se queden bloqueados en una reparación. Si ustedes tienen una reparación que no saben cómo avanzarla, cómo terminarla, cómo hacerla, ustedes tienen allí un grupo donde solo escriben necesito una consulta y automáticamente uno de nuestros técnicos disponibles, que esté disponible, le va a tomar el caso y lo va a asistir. Ya la mayoría conoce cómo es el servicio, cómo es el proceso. Nosotros nos encargamos de que ustedes aprendan desde 0 a 100. Lo que necesitan aprenderlo, lo aprendan correctamente. Recuerden que nuestra plataforma de Ogin Repara Centro de Soporte es una nueva forma de enseñar para que tengan una nueva forma de aprender. Estos son tips que no se aprenden por internet, que no consiguen por allí rápidamente, pero son tips o son técnicas que se utilizan en un taller de reparación real, técnicas reales, técnicas en tiempo real, técnicas que funcionan. Le estamos enseñando usos, diagnósticos, les enseñamos temperaturas, uso correctos de las herramientas. Déjenme en los comentarios o comenten en el grupo si ustedes ya habían tenido una reparación como esta en un flexor de estos. Si ustedes ya conocían que haciendo un cambio de aleación inicialmente pueden cambiar cualquier puerto de carga sin ningún riesgo. Nos vemos entonces, muchachos, hasta la próxima clase.